Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Arantxa San Ginés y esto es On Audioseries, el último episodio de la temporada. Bienvenidos, bienvenidas. Hello, my friend. I hope you're doing well. It's been a while since I saw you last. I'm getting by day by day, but I keep walking the same old path. Este boletín de noticias está patrocinado por la red de conexión neuronal Oneiro. Con Oneiro no lo vivas, suéñalo. Hoy tenemos por delante un día especialmente cálido y luminoso. Mantendremos la temperatura fija en 23 grados a lo largo de toda la semana, con lluvias de 9 minutos programadas hasta el viernes, que darán comienzo todos los días a las 6:25 de la tarde. El cielo será hoy de color verde esmeralda. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible perdió su significado hace mucho tiempo. Bueno, pues así comenzaba el primer episodio de Biotopía en junio ya de hace 3 años, en 2020, en una época, si recordáis, imagino que lo haréis, en la que, bueno, las malas noticias se sucedían, los hospitales estaban colapsados, los trabajadores especiales eran llevados al límite de sus fuerzas y cada día parecía ser sacado casi de un relato imposible, ¿no? Y en medio de todo esto surge de la cabeza de Manuel Bartual, cual Atenea armada de la cabeza de Zeus, un relato aún más descabellado y catastrófico del que estábamos viviendo nosotros por entonces. Biotopía, esa ciudad, ese pueblo, ese lugar de difícil acceso, ese punto en el mapa terrestre en el que por razones que no están claras, las leyes de la física, digamos que no son tan rígidas como en el resto del mundo, ¿no? Un paraíso en la Tierra para quienes se dedican a la ciencia, para quienes sueñan con manipular el tiempo, el espacio, la biología, el sueño. Nada es imposible en Biotopía. Y precisamente por ello, tampoco resulta sencillo vivir allí. De repente te levantas un día y te das cuenta de que tu cuerpo ya no es tu cuerpo, sino que tu consciencia ha sido transportada al cuerpo de otra persona. Si eres una mujer, al cuerpo de un hombre, por ejemplo. O pierdes ciertos recuerdos, o se te va un poco de las manos esto de los clones y en tu casa comenzáis a estar un poco estrechos, o se te escapa un virus gigante del laboratorio, por la puerta, claro, o se aproxima un meteorito con un potencial de destrucción considerable, ¿no? Este es el día a día de Biotopía. Esta ficción sonora nos muestra un lugar imposible, en el que personajes más o menos imposibles se enfrentan a situaciones catastróficas diariamente y lo hacen con una normalidad y un tono positivo que a mí tengo que reconocer que me ha conducido más de una vez a la sonrisa, ¿no? A esa sonrisa inconsciente que nos alivia la vida y nos hace sentir que quizá sí que haya más cosas solucionables de las que pensamos, ¿no? A pesar de toda la imposibilidad del asunto. Porque al menos nosotros no tenemos que vernoslas con ningún tipo de daño en el tejido temporal o con bestias, en sentido literal, quiero decir. Acuérdate de cuando Gustavo probó a intercambiar la posición del cielo con la de la Tierra, que todos pensábamos que nos íbamos a ahogar en el espacio, pero al final, en el último momento, Rubén lo solucionó. O cuando volcó aquel camión lleno de agujeros negros de bolsillo, que parecía que se iban a tragar Biotopía entera, pero nada, luego fue tan sencillo como coger un... Señora, ¿me oye? Que la cola empieza aquí, ¿eh? En fin, que en una época, en 2020, en la que lo que nos parecía imposible se hizo realidad y el miedo, la melancolía, la flaqueza de ánimo nos invadió un poco a todos, y según su situación a unos más que a otros, Manuel Bartual decidió dar un poco la vuelta a ese estado de ánimo, dar mucho la vuelta a ese estado de ánimo y crear con Biotopía una comedia, una parodia, ¿no? Una parodia en la que en un lugar imposible, situaciones potencialmente catastróficas acababan por no ser tan catastróficamente aniquiladoras. Y esto gracias a sus peculiares y encantadores ciudadanos, que por otro lado, lo acabamos de escuchar, son a su vez los responsables de tanta catástrofe, vamos, como la vida misma.
En definitiva, Biotopía me parece una idea estupenda, muy bien pensada y muy bien trabada. La idea es, supongamos que existiera un lugar como Biotopía y supongamos que trasladarnos allí fuera posible, siempre y cuando, y esto es importante, superáramos cierta evaluación, ¿no? Porque claramente no parece que todo el mundo esté preparado para vivir en un lugar así. Así que para animarnos a presentar nuestras candidaturas, para animar a cualquier persona que lo desea a formar parte de su comunidad, después de 4 décadas ocultos, en Biotopía se decide que su boletín de noticias se haga público, que se pueda escuchar más allá de sus invisibles fronteras. Bueno, pues cada boletín de noticias es un episodio de la ficción. Y lo que podría ser algo más o menos entretenido, al estilo de las noticias del Mundo Today, por ejemplo, aquí se convierte en algo más. Y lo hace por la extraordinaria habilidad de Manuel Bartual. Porque además de haber una noticia principal, generalmente preocupante, y de ir conociendo poco a poco a algunos de los ciudadanos de la comunidad, ya sea vía el buzón de voz del programa, ya sea vía entrevistas por su implicación en temas de actualidad, en cada emisión del boletín se emite además un pequeño avance de una serie creada por una inteligencia artificial. Una serie creada a partir de los diarios del fundador de Biotopía, de Adrián. Bueno, pues esos avances, unidos a la extraña desaparición de algunos científicos, da lugar a una trama que, aunque no lo sepamos, está presente desde el primer episodio al último de la primera temporada en numerosos detalles. Y además está muy bien resuelto. Todo tiene sentido. O al menos todo el sentido que puede tener en una comunidad como esta, entiéndaseme, ¿no? Así que tenemos humor, misterio, personajes de los que nos vamos encariñando, sin llegar a sentirnos vinculados, pero por los que desarrollamos cierta curiosidad, algo así como lo que sentimos por quienes salen en la revista Hola, ¿no? Tenemos multitud de sketches que resultan en general muy divertidos y tenemos una trama muy bien construida que está perfectamente ensartada en las muchas historietas que se van sucediendo, ¿no? La idea, como digo, es estupenda. Y la puesta de largo, a pesar de haber comenzado siendo una producción independiente y tal, a mí me parece que está muy cuidada. Gran equipo, desde luego. Eligió muy bien Manuel Bartual. Así que vamos a ello. Dirección. Bueno, pues no solo la dirección, sino que también la idea original, el guión, la producción, incluso parte de la edición es de Manuel Bartual, quien, no lo olvidemos, ha sido también posteriormente co-creador, co-guionista y codirector de otra maravillosa idea. Probablemente uno de los mejores podcasts de marca que yo he escuchado hasta ahora, ¿no? Que es Bloom. También es Manuel Bartual el creador, y esto merece la pena recordarlo también, de aquel hilo de Twitter, no sé si lo recordaréis, que en el verano de 2017 se convirtió en trending topic mundial. Un hilo en el que, no sé, se van relatando algunas cosas, digamos, raras, ¿no? Que le pasan a su protagonista, en este caso, Manuel Bartual. En fin, que si queréis echarle un vistazo, y yo creo que merece un poco la pena, no tenéis más que ir a la página web de Bartual y pinchar en Todo está bien. Pero bueno, vamos con esta ficción. ¿Qué puedo decir, no? Pues un trabajo de dirección que a mí me parece estupendo dado el resultado que podemos ver, ¿no? Y que no debió ser fácil, y más viendo todo lo que decidieron montar, ¿no? La página web, las cuentas en redes sociales, todo ese conglomerado de contenidos creados con la intención de jugar a ser parte de la realidad, por descabellado que parezca. Por otro lado, también es cierto que qué mejor momento para hacerlo, ¿no? Qué mejor momento para intentar introducir una historia descabellada en la realidad que en ese año 2020. Y la gente jugó, se lo creyó. Cuenta Bartual en una entrevista al diario.es sobre Biotopía que un par de días antes de lanzar el podcast se publicó la web. Esa web que os digo, en la que se habla un poco de Biotopía, de la comunidad, de lo que se puede hacer allí, y donde también se puede encontrar un pequeño formulario, ¿no? Un pequeño formulario por medio del cual se nos permite proponernos como candidatos a nuevos habitantes de ese lugar tan especial. Bueno, pues según Bartual, ya antes de la emisión del podcast,
se recibieron más de una veintena de propuestas para trabajar en Biotopía. ¿Y a cuál más absurda? Así que sí, había ganas de juego en aquel año 2020. Pero bueno, ay, cómo me gustaría ver esos formularios, ¿eh? En fin, que sí, que un muy buen trabajo, un brillante trabajo de creación global, como acabo de decir, realizado en un momento en el que de repente se disponía de mucho más tiempo, también es cierto, mucho más tiempo para crear, para pensar eso que siempre decimos que no nos dejan hacer, tan rápido va todo y tan desesperados estamos, ¿no? Desde luego, ya lo he dicho, una época estupenda para crear, siempre y cuando uno no estuviera demasiado mal. Guión. Ya lo he dicho, Manuel Bartual también, ¿no? Esta es una historia, la de Biotopía, que creo yo que por su propia naturaleza nacía con el riesgo de dar lugar a un guión quizá demasiado denso por todo lo que precisa explicar, ¿no? Al final es un mundo completamente diferente del nuestro. Y sin embargo, Bartual consigue que el guión sea dinámico, que sea ágil, que sea divertido. Es muy inteligente eso de darle a la ficción el formato de un boletín de noticias con la participación constante de oyentes, enviados especiales, entrevistas, porque un formato de este tipo lo que permite, entre otras cosas, y sin demasiado esfuerzo, es que la historia la cuenten entre varios, que haya muchos cambios de voces, de situación, incluso que se vayan introduciendo historias paralelas que finalmente acaben por encontrarse, ¿no? De manera natural. También me gusta mucho que el guión parezca construido con afán de parodia que se toma en serio a sí misma, ¿no? Porque esto lo hace todo más hilarante, si cabe. y bueno, y después el que se consiga construir sobre todo este aparente caos de personajes y situaciones de lo más variopinto, ¿no? Una trama interesante y con sentido, vamos, ya me parece, como suele decir una amiga mía extremeña, una fantasía total. Así que nada que decir, pues que enhorabuena, está muy requete bien. Diseño sonoro. Pues si yo he entendido bien, el diseño sonoro es también de Manuel Bartual a lo largo de las 2 temporadas, en colaboración, eso sí, durante la primera con Nicky García. El diseño es sencillo, cierto, o al menos eso me parece a mí, pero yo creo que está muy bien resuelto. Está perfectamente resuelto, fijaos. Bien, es muy probable que, teniendo en cuenta la proximidad del meteorito, su impacto sea ya algo irremediable. Dadas las circunstancias, desde el Boletín de Noticias de Biotopía solo nos queda decir adiós. Ha sido un auténtico placer estar al frente de este informativo durante todo este tiempo, en el que siempre hemos procurado ser todo lo objetivos e imparciales. Vamos, más que suficiente, especialmente si pensamos en cómo sonaría un programa de radio, ¿no? Así que está, como digo, más que suficiente. Música, Paco Alcázar, Vandelay, quien también ha participado junto a Bartual en Bloom, por ejemplo. No hay mucha música en esta ficción. Por ejemplo, están estas 4 notas para comenzar. Una sintonía que juega con estas 4 notas del comienzo, si yo no me equivoco. La musiquita que introduce el buzón de voz, la música de la serie creada por la inteligencia artificial y bueno, yo creo que eso es todo, ¿no? De nuevo, más que suficiente. No habría tenido sentido crear una banda sonora para una ficción que pretende ser y sobre todo pretende parecer un boletín de noticias, ¿no? Así que nada, que está muy bien como está. Intérpretes, bueno, pues por supuesto no podía faltar un habitual de Manuel Bartual como es Nicky García y la verdad es que lo hace fenomenal como presentadora del boletín de noticias, ¿no? Es creíble, encantadora, está muy en el papel de una persona implicada con las historias que cuenta, de una persona experimentada y a pesar de eso, a pesar de estar hecha a ver de todo en Biotopía y a hablar de todo, de lo que ocurre en Biotopía, por momentos la presentadora parece alucinada por lo que cuenta, ¿no? De hecho, dan ganas a veces de darle una palmadita en la espalda y decirle, sí, querida, esto es alucinante, así que ánimo porque te quedan cositas por ver todavía. En fin, que muy bien interpretado, eso es lo que quiero decir. Me apetece destacar también la voz del actor de doblaje Claudio Serrano, que es la que escuchamos al principio de cada episodio, ¿no? Y que a mí me parece que es todo un lujo poder contar con ella. En cuanto a las demás, pues en la misma línea, ¿no? Entran perfectamente en el juego de la parodia, exageran un poquito, lo cual le va muy bien a los personajes y especialmente en esta ficción.
Y vamos, que funciona perfectamente, así que enhorabuena. Por cierto que a pesar de la pandemia, Bartual cuenta en el artículo del diario.es que sí dirigió a los actores. Es decir, no solo les envió el guión y les dijo, venga, enviadme vuestras interpretaciones. No, él les enviaba indicaciones según la dificultad del papel, ¿no? Hacía videollamadas, les dirigía. En definitiva, les dirigía. Y claro, todo ese trabajo, pues, se nota para bien. Pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Biotopía es una audioserie, una ficción sonora de 2020, que por ahora cuenta con 2 temporadas y por lo que he escuchado decir a Bartual está deseando que llegue una tercera, aunque no hay nada claro al respecto por el momento. En total, 23 episodios de duraciones variables que oscilan entre los 23 minutos y 1 hora, los de la primera temporada creados como independiente y los siguientes en el seno ya de Podium Podcast. La serie acaba al final de la segunda temporada, si bien la sensación, ya lo digo, no es de final, ¿eh? Aunque perfectamente podría serlo, la sensación es de que, ¿ahora qué? Quedáis avisados. En cuanto a dónde escucharlos, bueno, pues en casi todos sitios, ¿no? En la página web de Biotopía, Podium Podcast, Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Podimo, Amazon Music, en vuestro podcatcher, en fin, como queráis. Podéis escuchar Biotopía como mejor os parezca. Bueno, pues creo que no olvido nada. Como siempre, recordad que hay otro episodio esperando en Mumbler, esta vez con muchos destripes. Y nada, aquí estaré después del verano si todo va bien. Disfrutad mucho el descanso y, como siempre, gracias por estar al otro lado de On Audioseries. Hasta pronto. Claro, genial. Aquí estaremos. O bueno, o no. Aimed high and left your mark on me. You're just a beautiful memory now, but you live in my heart. Love is such an infinite thing. I close my eyes and look within, and when the cold wind blows in my heart,